Courtney Lee. Gasol became a Laker in February of 08. Odom, nice move. Gasol right there for the finish. Well, Odom drives it by. Howard comes to help, and there's no one on the... Kobe Bryant, Derek Fisher in a help position. Austin wide open on the perimeter, decides not to pass the basketball. Feeling better, and he's feeling more in rhythm and is ready to go tonight. And he's done a very good job on Kobe Bryant. That might sound silly considering how many points a game. You know, you can't do better than that against him. You just try to make him a... But despite all these pretty moves from Kobe Bryant, the Orlando Magic, an excellent job sharing the ball. 6 different players have already scored. Good balance on offense, so they lead by 2. ¿Qué hace que un equipo como Los Ángeles Lakers gane los campeonatos de la NBA en el año 2009 y en el año 2010? ¿Qué ocurrió 3 años antes, o los 3 años anteriores a esas fechas, donde ni siquiera lograba clasificar a la semifinal? ¿Qué hizo el entrenador Phil Jackson justamente para poder ganar esas 2 finales de juegos de baloncesto? Es interesante entender que todo se reduce a un análisis geoespacial. El análisis de dónde los jugadores deben estar ubicados para ser más efectivos, cuáles son sus tiros de lanzamiento más efectivos, de dónde logran ejecutar más, ha dado la oportunidad no solamente a Phil Jackson y Los Ángeles Lakers de utilizar la data, sino de alguna forma y de alguna manera de poder aprovechar toda esa información de una forma beneficiosa para la toma de decisiones. Y si bien es cierto que Phil Jackson no es ni cerca de ser un estadista propiamente, sí es un entrenador de baloncesto con toda la historia necesaria y sí tiene la oportunidad de aprovechar estos conceptos de ubicación geoespacial, de dónde colocar los jugadores para poder ganar ese final. Bienvenidos a aprender un poquito más de cómo enseñar ciencia de datos, de cómo transmitir esa importancia del análisis de datos para la toma de decisiones. Para responder la pregunta de qué es ciencia de datos, pensaría que debemos irnos hace 15 años atrás aproximadamente, cuando los medios, las revistas técnicas empezaron a hablar de Big Data. Recuerdo perfectamente que entre el año 2010 y 2012, la revista The Economist sacó números muy relevantes de datos, como fueron The World's Most Valuable Resources and the Data Deluge, como grandes emisores de información de lo que corresponde al análisis de datos o al análisis de datos. Yo pensaría que es a partir de ahí donde hay un proceso creciente de lo que hoy denominamos ciencia de datos. Entendiendo como ciencia de datos esa práctica técnica muy importante para lograr obtener de los datos insight y valor y tomar las decisiones. Sin embargo, habría que hacer como una aclaratoria porque muchas veces dentro de la academia propiamente, hablar de ciencia de datos pareciera no tener como un límite o una barrera entre la ciencia de datos y la analítica de datos. Pareciera de alguna forma y de alguna manera que dentro de las instituciones académicas entendemos ahora la analítica de datos como parte de la ciencia de datos y el término ciencia de datos se ha utilizado un poco más como un atractivo para tener a los estudiantes con nosotros. Entonces, de alguna forma y de alguna manera, hablar de ciencia de datos implica hablar de un nivel técnico alto, implica hablar de programática, implica hablar de base de datos, implica hablar de lenguajes técnicos. Sin embargo, hoy en día hay como un espacio, como había mencionado, difuso, donde incluso las personas no conocen muy bien el significado de estudiar ciencia de datos. Puede ser que se confunda en muchas oportunidades con estudiar analítica. Y yo creo que ahí hay que hacer como una primera diferencia para entender muy bien lo que implica la ciencia de datos. Sí, mi profe. La ciencia de datos es un campo muy amplio. De hecho, es un campo interdisciplinar en donde nosotros utilizamos 4 pilares: matemáticas, estadística, probabilidad y programación con sus diferentes programas, llámese Excel, Python, R, Power BI, Tableau.
de manera tal que al integrarlas tengamos un sistema que analiza de forma dinámica, que relaciona todas las áreas de la organización en el funcionamiento de los datos, sistémica porque los involucra de manera coherente unos con otros y además orgánica, porque ella crece con la organización. A medida que vamos entendiendo nuestros datos y les vamos dando valor, esto se vuelve un proceso orgánico. Es sumamente interesante ver cómo ha sido esta evolución de la ciencia de datos, entendiendo, como bien lo decías, la analítica de datos como un subconjunto dentro de toda esta área que por un lado se encarga de la consecución de las bases de datos, por otra, la preparación de esas bases de datos, la definición de los modelos mediante los cuales podemos hacer un business intelligence o un business analytics, y la forma en que visualizamos y entregamos la salida final de las organizaciones. Vivimos en la era de la información, un mundo donde los datos están en todas partes, desde nuestras redes sociales hasta las decisiones que toman las empresas y gobiernos. Sin embargo, a pesar de la enorme cantidad de datos disponibles, aún hay una gran brecha en nuestra capacidad para comprenderlos y analizarlos de manera efectiva. Se habla de la ciencia de datos como un área en desarrollo que se ocupa de la recogida, preparación, análisis, visualización, administración y conservación de grandes conjuntos de datos. Su impacto es evidente en diversos ámbitos, desde la investigación científica hasta el mundo empresarial, la educación y la toma de decisiones en políticas públicas. Entonces, en el marco de una narrativa pedagógica, ¿qué es la ciencia de datos? ¿Por qué la ciencia de datos es para todos? Para hablar de por qué es importante que todos conozcamos ciencia de datos, yo quiero hacer como un espacio y referenciar primero a por qué es importante la ciencia de datos, la analítica de datos y en general el uso de datos. Yo creo que debemos comprender que el objetivo final de todo lo que tiene que ver con ciencia de datos, con analítica de datos, tomar decisiones, es mejorar de alguna forma ese proceso de toma de decisiones. Creo que ahí es donde está el primer diferencial que debemos comprender. Ahora bien, si bien es cierto que la ciencia de datos, entendiéndola desde la teoría que acabamos de comentar, un poco más técnica, y más orientado a los técnicos específicamente, y la analítica de datos menos orientado quizás a lo técnico, también debemos comprender que hoy en día los procesos y el análisis de datos va en una simplificación. ¿Qué quiero decir con eso? Que cada vez es más fácil procesar datos y analizar datos gracias al conjunto de programas, software. Ahorita hay una gran tendencia utilizando code, el uso de inteligencia artificial. Se nos está facilitando esa ciencia que al principio era mucho más compleja, dedicada solamente para ingenieros inicialmente, se ha desarrollado de una forma como un abanico mucho más amplio hoy en día, y tenemos la oportunidad de hablar de que la ciencia de datos o el análisis de datos es para todos, porque de alguna forma u otra la toma de decisiones en la organización ha crecido como en ese esfuerzo y en esa preponderancia, en esa importancia. Entonces, hoy en día no es conocer ciencia de datos, es analizar datos, conocer ciencia de datos y más que ello, utilizar los datos para la mejora de la toma de decisiones. Dices tú algo central, y es este tema de que los datos empiezan a llegar a todos, por supuesto. Hoy hablamos de la pirámide organizacional, y dentro de esa pirámide hablamos de las organizaciones analíticas y las organizaciones competitivamente analíticas, que me gusta imaginarlas, las visualizo como un toroide donde en el centro tenemos los datos, y estos datos permiten a la organización, como bien comentas, tomar decisiones en tiempo real, generar escenarios, hacer pronósticos, que es finalmente lo que la organización está esperando, para dar valor, para crecer, para aumentar en su conocimiento, para pasar de este dato muerto, extraer información y lograr generar valor que nos dé riqueza. La alfabetización en datos es reconocida como un subcampo emergente dentro de la alfabetización digital. Aunque utiliza la lectura de gráficos y la interpretación de estadísticas, tiene su mayor potencial en la capacidad de recopilar, analizar y gestionar datos de manera crítica, ética y responsable.
Algunos autores destacan la alfabetización en datos como la capacidad de comprender e interpretar información, mientras que otros ponen el énfasis en su aplicación para la toma de decisiones o la creación de valor. Además, se han señalado aspectos fundamentales como el pensamiento crítico, la ética y la cultura de datos. Como señalan algunos autores, lo que realmente nos permite transformar la información en conocimiento es nuestra capacidad de crítica para filtrar y analizar datos de manera efectiva. Pero ¿por qué la alfabetización de datos es una competencia importante para el siglo XXI? Algunos autores identifican 3 razones fundamentales: los cambios radicales que la ciencia de datos y la inteligencia artificial han generado en distintos sectores, la creciente prevalencia de los datos como una forma de comunicación en los medios y el impacto de nuestros datos personales en nuestra vida cotidiana. Comprender, analizar e interpretar datos es una habilidad clave no solo para la investigación, sino también para la toma de decisiones responsables en múltiples ámbitos de la vida. Otros autores han mencionado que los recursos y enfoques en alfabetización de datos pueden aplicarse para mejorar la enseñanza y la investigación, preparando a los estudiantes para enfrentar desafíos reales con pensamiento crítico y habilidades analíticas. Integrar estrategias de enseñanza que vinculen la ciencia de datos con problemáticas y situaciones concretas ayuda a que los estudiantes comprendan su utilidad y relevancia. Esto no solo fortalece su formación académica, sino que también la capacita para analizar información en su vida cotidiana, tomar decisiones informadas y, en el caso de los futuros docentes, transmitir estas habilidades a sus propios estudiantes. Entonces, ¿cómo enseñar ciencia de datos? Fíjense, profesora Yadira, que para hablar justamente de ciencia de datos, hace algunos años atrás, era necesario conocer programática, conocer R, Python, base de datos, SQL en muchos casos. Hoy en día, como habíamos mencionado hace un momento, el proceso de ciencia de datos ha variado, se ha simplificado, ha bajado el nivel técnico. Entonces hoy tenemos desde la oportunidad, desde las universidades, las academias, las instituciones que entregamos el valor de poder utilizar los datos, el valor de poder analizar los datos, de hacerlo hacia un grupo más amplio. Sin embargo, yo siento todavía que desde la academia, incluso desde el público en general, todavía hay cierto resquemor, miedo a acercarse al mundo de datos. Todavía esos conceptos antiguos de la ciencia de datos, donde la profundización en la estadística, la profundización técnica, ese esfuerzo que de alguna forma merece obtener los datos, creo que aleja todavía un poquito a los públicos y a los escenarios. Sobre todo cuando hablamos de, digamos, estructuras o valores técnicos. Creo que también la inteligencia artificial nos va a acercar mucho a darle esa oportunidad a trabajar con los datos de una forma más precisa, más fácil y más asequible a todas las personas. Quizá dentro de esta idea de que la ciencia de datos es demasiado técnica, al quedarnos con esa idea, hemos perdido la visión global del sistema. En el sistema es muy importante, cuando vamos a empezar a hacer análisis de datos y ciencia de datos dentro de las organizaciones, tener esta perspectiva general y desarrollar algunos preliminares. En primer lugar, es importante que cuando estamos haciendo este tipo de modelos tengamos en cuenta las variables macroeconómicas. Nuestros clientes no son seres aislados. Nuestros clientes viven realidades políticas, sociales y económicas que varían de una ciudad a otra, de una localidad de una ciudad a otra localidad. Entonces, entender este científico de datos como una persona que de forma dinámica entiende lo que pasa a su alrededor, lo incluye en sus modelos, entiende que sus modelos no son solo de Big Data o variable cuantitativa, sino también de Big Data, o lo que llamamos hoy antropología 2.0, que es donde me detengo en esa variable cualitativa que puedo reconocer y recoger a través de una encuesta, de una reunión de 360 grados, a partir de lo que la gente me dice en sus opiniones del QR. Es muy importante porque me da una visión general. Así que una primera invitación es aproximarnos e integrar
la variable cuantitativa y la variable cualitativa para nuestros modelos, apoyada en las variables macroeconómicas, seguida por el gobierno de datos. El gobierno de datos es una oportunidad fantástica que hasta ahora empieza a llegar a los países latinos, tenido un desarrollo muy importante en Europa, particularmente en España, y que nos da a nosotros la particularidad de montarnos en la supraestructura y empezar desde arriba a organizar toda la información, el tema de anonimización, de hasta dónde puedo yo llegar, quién va a dirigir mis datos, por cuánto tiempo, cuál es su validez, entre otras. Es un tema de reconocimiento de la privacidad del otro, que es supremamente importante. A eso yo le uniría un cuarto elemento, el uso de la inteligencia artificial que tú también nombras y que nos va a facilitar muchísimo el que la gente no le tenga miedo a este uso del lenguaje técnico, sino al desarrollo de prompts que nos permitan programar, por ejemplo, utilizando Python dentro de Excel, que ya lo tenemos a través de Office Insider, o utilizar herramientas como Rose, que es una herramienta abierta que fácilmente no solo me deja hacer cálculos, por ejemplo, sino que además me permite hacerle sugerencias y él mismo analiza las bases de datos y me da sugerencias sobre los cálculos. O sea que podemos desmitificar este miedo al cálculo y entender que el cálculo es el primer escalón y subir a hacer interpretaciones, argumentación, proposición, recomendaciones sobre las bases de datos. Entonces, el uso de estos preliminares, repito, variables macroeconómicas, gobierno de datos, integración de Big Data y Big Data, integración de la analítica de datos y recolección histórica de buena información puede ser clave para que hagamos cosas sólidas sin que sean muy difíciles, pero que nos aporten un alto valor. Fíjate que para complementarte justamente, pensando en toda la estructura del análisis, digamos, duro, robusto, también esas tecnologías han entrado un poco en la parte comunicacional. Entonces, esa parte tan importante donde tenemos que entregar la información y los datos para los grandes tomadores de decisiones, ahora las tecnologías están mucho más robustas, mucho más fáciles de utilizar, mucho más sencillas. Entonces, creo que no solamente en el proceso que nombras y profundizas, Yadira, que es en la obtención y el análisis de los datos, sino también en la fase comunicacional donde hemos ganado terreno. Enseñar ciencia de datos hoy en día es un reto, sobre todo porque el público que viene a las cátedras ya no es el público tradicional de ciencia de datos, ya no es el ingeniero, el matemático, el estadista. Hoy en día en las cátedras tenemos abogados, comunicadores, investigadores, tenemos una, digamos, diversidad de público que nos hace replantear la estrategia de cómo enseñar ciencia de datos. En mi caso en específico, donde yo soy ingeniero y he estudiado comunicación, trato de estructurar la cátedra de una forma narrativa. ¿Qué quiero decir con eso? De alguna manera he tomado la estructura de Gustav Freytag de los 5 actos y le he plasmado dentro de las propias cátedras. Con ello hay una estructura como inicial, ¿sí? Que habla como el preámbulo de lo que es la analítica de datos y lo que es la ciencia de datos, como algunos ejercicios prácticos, donde por ejemplo vemos temas como regresión lineal, eso es algo como cercano a la prospectiva, cómo prospectar, vemos algo de hipótesis, vemos algo de estadística inferencial, vemos algunas estructuras básicas para lograr que la persona primero se sienta cercano al proceso, lo cual es súper importante en la enseñanza de datos, y adicional a eso que vea la aplicabilidad. Ahí los datos, pues, dependiendo del grupo, muchas veces los podemos variar, podemos utilizar datos de comercio, datos de centros comerciales, datos hasta de una panadería, si quisiéramos llevarlo como una forma muy simple, y si mi grupo es una pyme o tengo algunos integrantes. Después de eso, tal cual como le indica Freytag, hay un incidente iniciador que cambia el transcurso de la historia. ¿Qué hacemos entonces en la cátedra en este momento? Colocamos un reto de desarrollo súper importante, donde el estudiante se enfrenta sin todas las herramientas, ni siquiera en este primer estado, sino con lo que conoce, con su background, con lo que trae. Esta actividad se realiza nuevamente en grupos y nos dice dónde estamos en este momento. En esa subida hacia lo que es el clima, tratamos de entregar técnicas,
formas, maneras, métodos para poder llegar a ese momento donde el estudiante dice, bueno, estoy casi con el ejercicio completamente resuelto, he logrado aplicar un grupo de técnicas para que luego de alguna forma y de alguna manera podamos colocar como esos últimos detalles, esos últimos momentos de las técnicas para que resuelva el ejercicio. Y esta etapa de resolución es súper importante porque no solamente el estudiante se da cuenta que realizó toda la curva, sino de las técnicas aprendidas. Al final tenemos en la develación, de alguna forma y de alguna manera, esa visión de qué es lo que logró el estudiante y esa comparativa entre el ejercicio al inicio, al incidente iniciador, que es sin el background necesario, sin el conocimiento necesario, para luego compararlo con el ejercicio final. Y eso al estudiante le da un momento de develación muy interesante porque lo hace ver y lo hace reflexionar el camino andado. Y no solamente el camino andado, sino los métodos que se han aplicado también en ese camino andado. Creo que es una forma que ha venido un poco desde la práctica comunicacional, aplicándola a la ciencia de datos, que le da al estudiante esa oportunidad de tener un mayor engagement, un mayor compromiso con la cátedra, y creo que ahí es donde está el punto más relevante de lograr nosotros enseñando la ciencia de datos, en que el estudiante sienta que el dato está cerca, no lo sienta lejano y sienta que sea parte de él. Reflexionemos ahora sobre el tema de la enseñanza de la ciencia de datos. Desde mi perspectiva y desde mi práctica, la podría organizar en 3 momentos en paralelo para su inicio. En un primer momento, yo desarrollo con mis estudiantes la definición del problema, la pregunta que queremos resolver al trabajar este problema, los objetivos a desarrollar y los actores que están involucrados en él. Cuando tenemos esta parte, en paralelo entro a un segundo elemento, un segundo momento, donde reviso lo que yo he definido como los preliminares. Entonces, respecto al problema específico, definimos cuáles son las variables macroeconómicas que están asociadas y cómo conseguimos información de ellas. Revisamos todo el tema de gobierno de datos para involucrarlo dentro del análisis de las variables. Revisamos qué tenemos de históricos de datos o si es necesario levantar esa información. Definimos también qué ayudas de la inteligencia artificial vamos a utilizar de manera transversal para generar nuestros modelos. Y luego llegamos a una tercera fase preliminar. Aquí no hemos empezado, aquí solo estamos definiendo las primeras herramientas. En esta tercera fase preliminar yo suelo definir la metodología, que en el caso colombiano la más usada es la metodología CRISDM, una metodología que viene de la minería de datos de los Estados Unidos y que nos da un círculo virtuoso a través del cual podemos hacer este giro e ir aprendiendo sobre los datos, la forma en que trabajamos, el formato en que ellos se encuentran, la metodología con la que la analizamos, la forma de visualizar y sobre todo de comunicar los resultados, tema sobre el que nos hablaba el profe Ricardo, que es tan valioso. De manera tal que la información que encontremos logre permear todas las áreas de la organización y generar valor. Por eso esto se convierte en un círculo virtuoso. Tras definir la metodología, también entramos a definir el tipo de analítica que trabajamos. Hoy en día hablamos de 8 tipos de analítica. Las 4 primeras muy enfocadas dentro del esquema del Business Intelligence y Business Analytics. Y las últimas 3 trabajando todo el tema de redes sociales, de analítica de texto, de analítica cognitiva, de analítica ética, donde a través de esa integración podemos generar modelos robustos, donde los estudiantes se sienten cómodos con lo que están encontrando y cercanos a la realidad. Necesitamos que nuestros modelos bajen de la nube e impacten la cotidianidad de las organizaciones. La enseñanza de la ciencia de datos se enfrenta a retos significativos, como la complejidad de los conceptos, la necesidad de herramientas tecnológicas adecuadas y la aplicación de estrategias pedagógicas que faciliten el aprendizaje. Aquí es donde aparece el modelo TPACK. Este juega un papel clave. Salas y Rueda en 2019 nos muestran cómo este modelo propone una integración equilibrada entre 3 tipos de conocimiento: disciplinar, pedagógico y tecnológico. Así que para enseñar ciencia de datos de manera efectiva, los docentes pueden considerar
el conocimiento disciplinar, que es comprender los principios estadísticos de programación y análisis de datos, el conocimiento pedagógico, que es aplicar estrategias como el aprendizaje basado en proyectos, metodologías activas y evaluaciones formativas, y el conocimiento tecnológico, utilizar herramientas como Python, R, plataformas en la nube y software especializado en análisis de datos. Cuando estos conocimientos se combinan, obtenemos el conocimiento disciplinar tecnológico, es decir, la integración de software y herramientas para visualizar y analizar datos. El conocimiento pedagógico tecnológico, que se refiere al uso de simulaciones, entornos de programación interactivos y aprendizaje colaborativo en línea. Y conocimiento disciplinar pedagógico, que se refiere al diseño de actividades contextualizadas que relacionan la ciencia de datos con problemas del mundo real. Este modelo TPACK nos ayuda a estructurar la enseñanza de la ciencia de datos considerando no solo qué enseñamos, sino cómo y con qué herramientas lo hacemos. Enseñar ciencia de datos requiere estrategias pedagógicas efectivas que integren tecnología y metodología innovadora. Con un enfoque basado en TPACK, los docentes pueden preparar a los estudiantes para los desafíos del futuro, asegurando un aprendizaje significativo y aplicable. Cuando hablamos de la enseñanza de la ciencia de datos, tenemos que referirnos a algo que es un reto. Es tan rápido la evolución de este tema, ha sido tan rápido el cambio y tantas las exigencias en el mercado que creo que a todos los docentes que estamos trabajando en esta área nos ha tocado enfrentarnos de manera rápida al cambio y al pensamiento divergente, a ser disruptivos, a implementar dentro de nuestras técnicas de enseñanza formas más dinámicas para llegar justo a lo que el profesor Ricardo comentaba, y es estos grupos tan diversos y estos intereses tan diversos que nos llegan al aula. Desde esa perspectiva, yo he involucrado en orden algo que podría sonar disruptivo y seguramente ustedes dirían, pero dentro de mis metodologías yo tengo el siguiente orden. Inicio con aprendizaje colaborativo, pero ojo que mi aprendizaje colaborativo no es inicialmente con el compañero de aula, es inicialmente con la IA. Nosotros trabajamos diseñando unos prompts que nos permiten definir el perfil de cada uno de los estudiantes, el área de actividad donde se encuentran, el perfil de esa actividad y ver cómo la analítica de datos puede potenciar y complementar lo que ellos necesitan. Dicho eso, pasamos a una parte de gamificación. En aprendizaje por gamificación jugamos mucho. Jugamos con un juego que tiene una intencionalidad, tiene una dirección, a través de la cual sustentamos mejor los conceptos, especificamos claramente los contenidos y apoyamos la estructura de este mapa mental del que yo hablaba antes. Un tercer momento es cuando trabajamos una metodología de caso, donde los casos han sido previamente creados y ellos van involucrando las diferentes herramientas ahí. Y un último momento es el aprendizaje por retos. Pero aquí, o desde mi cátedra, el reto está relacionado con las nuevas tecnologías que tenemos. ¿Cómo podemos implementar IoT, Internet de las Cosas, ciberseguridad, computación en la nube, inteligencia artificial, blockchain, en lo que ellos están implementando dentro de su proyecto? Ha sido sumamente interesante esta última parte porque es retar al estudiante a salir un poco del esquema, de la estructura metodológica que tienen los modelos y buscar por fuera nuevas cosas que están saliendo en el mercado, que son novísimas y que ellos tienen que implementar. Entonces, desde esa perspectiva, cuando llegamos a clases como por ejemplo motores de recomendación, se ve perfecta la aplicación. En motores de recomendación tenemos una aplicación directa en la parte de resultados de todo lo que se puede hacer con introducción analítica de datos, machine learning y demás, donde nuestro objetivo fundamental es llevar a nuestros estudiantes con sus productos y servicios a poder ofrecerlos a los clientes desde la mayor hacia la menor probabilidad de que estos clientes acepten esto que se les está ofreciendo. Por supuesto, tenemos unos antecedentes que son el desarrollo que Amazon, Netflix ha hecho sobre este tipo de motores y todo lo que está detrás de los motores, tipo de motores, metodologías, cálculos. Pero más allá de eso es ver cómo ellos al final, utilizando una metodología del cabecín o una distancia euclidia, una distancia Manhattan, lo que sea, porque son muchas, me pueden decir, o sea que a Yadira
mi nueva cliente, yo le puedo ofrecer de mi lista de productos, primero el 4, segundo el 8 y después el 10, y voy a tener en ese orden la probabilidad de que ella acepte el producto. Entonces, cuando la gente ve esto, se emociona, se alegra, encuentra una salida, encuentra una ayuda, y como me decía algún estudiante, se da cuenta de que no solo las grandes organizaciones pueden hacerlo, sino que las pequeñas y medianas organizaciones tienen acceso a esta información y la pueden monetizar dentro de la misma. Entonces creo que es un avance muy importante cuando estamos trabajando con ellos. Cuando estamos hablando de una actividad didáctica dentro del aula y estamos diseñando estas actividades para crear impacto en nuestros estudiantes, yo desde mi práctica he desarrollado con 2 focos las actividades. Mi primer foco es que ellos tomen el glosario de lo que estamos hablando, que ellos reconozcan las palabras y los términos básicos cuando hablamos de ciencia y analítica de datos. Mi segundo foco es generar una estructura mental que hemos desarrollado a través de mapas mentales para que ellos dentro de su cabecita tengan muy claro el tema de la estructuración de la información, Big Data, dato, información, valor. Luego las metodologías de análisis. Empezamos siempre con inteligencia artificial, no desde la perspectiva con la que las personas en el cotidiano la llaman, sino desde la perspectiva de programas que nos permiten generar patrones para trabajar Business Intelligence. Luego entramos a Machine Learning para mirar correlación entre variables y miramos que librerías, por ejemplo en Python, nos permiten hacer regresiones lineales, regresiones múltiples, correlaciones, cálculos de coeficientes de Pearson. Y hemos llegado, pero en pocas ocasiones, aún no lo hemos profundizado mucho, al trabajo con Deep Learning, de manera tal que podamos optimizar costos, utilidades, ingresos y producción. Posteriormente lo llevamos ya a la organización y siempre hacemos unos pares. Entonces digamos que desde la perspectiva didáctica jugamos mucho con actividades donde tenemos términos y ellos jugando trabajan loterías, dominados, rompecabezas en los que deben identificar los términos y correlacionarlos, y desde la otra perspectiva trabajamos con estudios de caso que hemos diseñado sobre una empresa ficticia con bases de datos ficticias o reales, yo diría que mezclas de las dos, para ir resolviendo desde analítica diagnóstica, analítica descriptiva, analítica predictiva, analítica prescriptiva, todas las necesidades que tiene la organización para ser más eficiente y para ser mejor, para construir valor dentro de ella. Utilizar la tecnología no es solamente para el análisis de datos. Es importante entender cómo utilizar manejo de lenguaje de base de datos como SQL o algunas o determinadas librerías en lenguajes programáticos como Python o R. Pero también es importante el uso de la tecnología dentro del transcurso, dentro de esa curva de aprendizaje del estudiante. Por ejemplo, en el caso de la visualización de datos, que es ese espacio donde le entregamos a ese usuario final o a ese gerente o a ese manager la información para la toma de decisiones, tratamos de utilizar la tecnología desde el principio. ¿Qué quiero decir con ello? Pasamos de un borrador, de un sketch, de un boceto primario de alguna forma a llevarlo a la herramienta cotidiana. En nuestro caso, o en el caso de la visualización de datos específicamente, en la herramienta más utilizada, que es Excel. Es interesante porque Excel hoy en día tiene 61 representaciones visuales diferentes, de las cuales el usuario cae en cuenta que solamente utiliza 2 o 3 de ellas. Y a partir de ahí la tecnología se conforma como un pilar de crecimiento. Utilizamos diversas herramientas, podemos comenzar con Excel, seguir hacia herramientas donde cargamos la data y podemos visualizar de diferentes maneras como Data Wrapper o Raw Graph en códigos abiertos o herramientas gratuitas, para después poder ir a otros niveles un poco de mayor complejidad como Power BI, Tableau o incluso JavaScript específicamente. Entonces fíjense que el proceso tecnológico no es solamente la aplicación en el análisis de datos, sino también tiene una coherencia y una relación en cómo el estudiante o cómo la persona va aprendiendo y va acercándose a la ciencia de datos. Creo fervientemente que llevar al estudiante en esa curva de ganadas pequeñas, de ganadas cortas, que se sienta con la confianza para seguir explorando, es vital. Y es vital no solamente para la ciencia de datos, sino para cualquier ejercicio de enseñanza que involucre complejidad, que involucre tecnología.
Si bien es cierto que no tengo una metodología rígida y estructurada para las cátedras, en el aspecto de que puedo acomodarla o redefinirla dependiendo del público, mi basamento principal, como había hablado antes, es la narrativa, con el objeto de que la persona trate de recordar. Sin embargo, metodológicamente los ejercicios sí van a ser de alguna forma y de alguna manera estructurados de forma simple, rápida e incluso que los puedan aplicar con sus herramientas cotidianas. Algunos ejercicios de algoritmos muy mencionados en Machine Learning, como podría ser vecinos más cercanos, se logran simplificar a ejemplos cotidianos del proceso. Por ejemplo, llevándolo a una compra-venta de automóviles secundarios, donde tomamos data de Internet, estructuramos esa data y aplicamos o desarrollamos de alguna forma ese algoritmo de forma muy manual hasta lograr el resultado. Dentro de esa estructuración del ejercicio obviamente hay incorporaciones teóricas, hay incorporaciones prácticas, ambas se conjugan en ese proceso para al final desprenderse digámoslo así, en una actividad colaborativa y co-creada donde la persona que vino a aprender análisis de datos, donde la persona que vino a aprender ciencia de datos entrega el resultado esperado. Es importante entender también que dentro de esta estructura narrativa, así como hay ejercicios y estructuras de estos ejercicios, también hay gamificación en diversas etapas. Hay gamificación en cada una de las clases cuando abordamos una ruleta de nombres, por ejemplo, para conocer un poco más qué han comprendido de la lectura, o cuando abordamos de alguna forma un caso para socializar esos conocimientos que se han entregado hasta el momento. Esas estructuras pedagógicas son ayudas y son soporte. Y dependiendo del grupo, y es una realidad también, dependiendo de la cantidad de horas que uno pueda estructurar para lograr los objetivos, pues de alguna forma empiezan a formar parte de esas estructuras metodológicas que se desarrollan en el aula. La planificación en la enseñanza de la ciencia de datos juega un papel esencial para asegurar que los estudiantes no solo comprendan los conceptos fundamentales de esta disciplina, sino que también desarrollen las habilidades prácticas necesarias para su aplicación. Dado que la ciencia de datos abarca áreas tan diversas como estadística, programación, aprendizaje automático y visualización de datos, una planificación cuidadosa permite organizar los contenidos de manera coherente, propiciando un aprendizaje activo y progresivo. Además, la planificación facilita la adaptación de los métodos de enseñanza a las necesidades de los estudiantes y la integración de herramientas adecuadas, lo que optimiza el proceso educativo y permite alcanzar los objetivos pedagógicos de forma eficiente. Para explorar más a fondo cómo se aborda la planificación en la enseñanza de la ciencia de datos, se trabajó alrededor de la narrativa pedagógica de dos docentes experimentados en este campo, Yadira y Ricardo. A través de entrevistas con ellos, se buscó comprender cómo estructuran sus clases y cómo las experiencias y enfoques pedagógicos que emplean contribuyen al proceso de enseñanza-aprendizaje. Las entrevistas no solo proporcionaron una visión detallada de sus estrategias docentes, sino que también permitieron analizar cómo sus narrativas pedagógicas influyen en la forma en que enseñan y en los desafíos que enfrentan al impartir un contenido técnico como la ciencia de datos. A continuación se presenta un análisis de las entrevistas con Yadira y Ricardo, enfocándose en sus narrativas pedagógicas y en cómo éstas guían la planificación y ejecución de sus lecciones de ciencia de datos. Central y avanzando hacia la interpretación, en línea con lo descrito anteriormente. Para ello se tomaron las entrevistas escritas de los dos docentes, quienes respondieron a las mismas preguntas enfocadas en la planeación y desarrollo de sus clases, generando así un corpus textual por cada uno de ellos. Este material fue codificado por unidades de análisis, siguiendo un enfoque basado en estudios interpretativos y en la estrategia de investigación de análisis del contenido. El proceso de análisis de los datos se llevó a cabo conforme a la propuesta de Balbuena en 2013, quien plantea un tránsito desde lo manifiesto a lo oculto en la interpretación del contenido.
Se centró la atención en los términos convergentes y divergentes entre los dos docentes. En cuanto a los términos que coincidieron, se encontraron palabras como decisiones, desarrollo, estudiantes, aprendizaje y datos, mientras que los términos divergentes fueron actividades y ejemplos. El análisis reveló que ambos docentes perciben los datos como un medio para la toma de decisiones informadas. Sin embargo, en el caso del término desarrollo, hay una diferencia en su uso. La profesora Yadira lo asocia con el desarrollo de actividades dentro del aula, utilizando herramientas como plantillas y ejercicios. El profesor Ricardo, en cambio, lo relaciona con el desarrollo global de las sesiones junto a los estudiantes. Basadas en el aprendizaje por retos y el trabajo colaborativo. Respecto al término datos, ambos docentes lo usan en un contexto similar. Yadira menciona analizar e interpretar y transformar datos en insights prácticos es crucial. Y Ricardo señala, cualquier nivel gerencial debe poder comunicar los datos de forma efectiva, siendo esto no una oportunidad, sino una necesidad. Sobre la palabra estudiantes, se encontró un enfoque que en la aplicabilidad del aprendizaje, Yadira expresa cómo los estudiantes aprenden a desarrollar soluciones para problemas reales. Mientras tanto, Ricardo menciona, en algunas ocasiones, un estudiante expresa cómo aplicaría el aprendizaje de la sesión de forma innovadora. Las principales diferencias entonces en el uso de términos surgieron en ejemplos y actividades. Yadira menciona actividades con frecuencia, pues su enfoque está en la ejecución y el impacto en el desempeño estudiantil. Esto podría deberse a que imparte clases a nivel de pregrado con mayor tiempo de ejecución por semestre. Ricardo, por su parte, usa más la palabra ejemplos en relación con la retroalimentación y la conexión con situaciones reales en función del perfil de egreso de sus estudiantes. Este primer análisis permitió identificar coincidencias y diferencias en las perspectivas docentes, evidenciando cómo sus enfoques y niveles de enseñanza influyen en la manera en que conceptualizan los términos clave en la enseñanza de ciencia de datos. En un segundo momento, se realizó un análisis comparativo sobre la alfabetización en datos en la educación superior. Para ello se contrastó la literatura con la práctica docente, utilizando como referencia el documento de Raffaelli en 2020 sobre datificación y educación superior. El documento de Raffaelli en 2020 sostiene que el dato generado requiere de competencias específicas para su explotación. La alfabetización en datos es clave para la apropiación crítica de la información. La generación de prácticas basadas en datos en la educación superior requiere tanto alfabetización técnica como crítica. El paradigma de la ciencia abierta promueve la participación ciudadana en el ciclo de recolección de datos. Este marco teórico es fundamental para analizar cómo los docentes integran la alfabetización en datos desde sus prácticas educativas. Para analizar la práctica docente, se utilizaron las categorías propuestas en la tabla de marco de referencia para el desarrollo de la alfabetización en datos para el profesorado universitario propuesta por Raffaelli 2020, que incluyen procesos de enseñanza y aprendizaje, evaluación, empoderamiento de los estudiantes, facilitación de la alfabetización de datos autónoma. Con base en estas categorías se estructuró una matriz para ubicar las unidades de análisis codificadas. Se compararon las estrategias de los dos docentes en relación con la alfabetización en datos, frente a procesos de enseñanza y aprendizajes. Ambos docentes usan tecnologías digitales para mejorar el aprendizaje. Un docente prioriza la planificación de actividades con visualización de datos, el otro enfatiza la guía y tutorización. ¿Qué coincidencias se encontraron? El uso de datos para la toma de decisiones pedagógicas. Frente a las estrategias de aprendizaje colaborativo y autorregulado se encontraron diferencias. Un docente adapta estrategias de enseñanza con base en datos. El otro explora nuevos formatos de orientación. Frente a la evaluación, ambos docentes consideran los datos clave en la evaluación, tanto formativa como sumativa. Un docente enfatiza el análisis de evidencia y la planificación basada en datos. El otro destaca la retroalimentación personalizada. ¿Qué coincidencias encontraron? El uso de datos en evaluaciones formativas y sumativas.
Frente a la evidencia para la toma de decisiones y desarrollo didáctico, se encontraron como diferencias que uno enfatiza en el análisis crítico de los datos, el otro prioriza la adaptación de estrategias. Frente al empoderamiento de los estudiantes, ambos docentes valoran el desarrollo de las habilidades técnicas en datos, coinciden en el uso de herramientas digitales para análisis y narración de datos. Frente al fomento del uso responsable de información y datos personales, se encontraron diferencias como un docente prioriza la extracción y evaluación de datos. El otro se enfoca en la comunicación y presentación de la información. Sobre el uso de datos en el aprendizaje autorregulado y colaborativo, los docentes han implementado estrategias para fortalecer la alfabetización científica en datos en 2 dimensiones clave: aprendizaje autorregulado y registros de aprendizaje para el modelo de monitoreo en progreso. Sobre las herramientas digitales para la evaluación y la retroalimentación basada en datos, un docente enfatiza la interpretación autónoma, mientras que el otro proporciona retroalimentación guiada. Frente al aprendizaje colaborativo de proyectos con recopilación y análisis de datos en equipo, se habló de plataformas digitales e interacción. Se encontraron diferencias como un docente enfatiza la comunicación argumentativa y el otro resalta la narración y visualización de datos. Se compararon las estrategias de los 2 docentes en relación con la alfabetización en datos. Frente a procesos de enseñanza y aprendizajes, ambos docentes usan tecnologías digitales para mejorar el aprendizaje. Un docente prioriza la planificación de actividades con visualización de datos. El otro enfatiza la guía y tutorización. ¿Qué coincidencias se encontraron? El uso de datos para la toma de decisiones pedagógicas. Frente a las estrategias de aprendizaje colaborativo y autorregulado, se encontraron diferencias. Un docente adapta estrategias de enseñanza con base en datos. El otro explora nuevos formatos de orientación. Frente a la evaluación, ambos docentes consideran los datos clave en la evaluación, tanto formativa como sumativa. Un docente enfatiza el análisis de evidencia y la planificación basada en datos. El otro destaca la retroalimentación personalizada. ¿Qué coincidencias encontraron? El uso de datos en evaluaciones formativas y sumativas. Frente a la evidencia para la toma de decisiones y desarrollo didáctico, se encontraron como diferencias que uno enfatiza en el análisis crítico de los datos. El otro prioriza la adaptación de estrategias. Frente al empoderamiento de los estudiantes, ambos docentes valoran el desarrollo de las habilidades técnicas en datos. Coinciden en el uso de herramientas digitales para análisis y narración de datos. Frente al fomento del uso responsable de información y datos personales, se encontraron diferencias como un docente prioriza la extracción y evaluación de datos. El otro se enfoca en la comunicación y presentación de la información. Sobre el uso de datos en el aprendizaje autorregulado y colaborativo, los docentes han implementado estrategias para fortalecer la alfabetización científica en datos en 2 dimensiones clave: aprendizaje autorregulado y registros de aprendizaje para el modelo de monitoreo en progreso. Sobre las herramientas digitales para la evaluación y la retroalimentación basada en datos, un docente enfatiza la interpretación autónoma, mientras que el otro proporciona retroalimentación guiada. Frente al aprendizaje colaborativo de proyectos con recopilación y análisis de datos en equipo, se habló de plataformas digitales e interacción. Se encontraron diferencias como un docente enfatiza la comunicación argumentativa y el otro resalta la narración y visualización de datos. Este análisis sugiere que la alfabetización en datos es clave en la educación superior por su impacto en la toma de decisiones a diferentes niveles de aplicación, desde una potencialidad multiárea. La narrativa docente de los 2 docentes coincide en la importancia de la ciencia de datos. Sin embargo, sus estrategias, quizás respondiendo a los diferentes niveles de formación a los que van dirigidos cada una de las asignaturas, difieren en sus herramientas y en la mayoría de sus estrategias. Cuando hablamos del diseño de nuestras guías de cátedra, sílabus o planes de trabajo en el aula, ha sido sumamente retador. Es un tema que se está moviendo muy rápido y lograr integrar las competencias, el contenido y los resultados de aprendizaje requiere del docente desde su papel de acompañante, no de dictador de clase. Un papel dinámico pero justo. Yo diría que es un papel justo.
es no quedarnos en la teoría, que no le permite llegar a los estudiantes a la práctica dentro de su área, pero tampoco irnos al otro extremo de pretender que ellos nos pidan oprimir un botón y que todo dé, porque si no hay reflexión, si yo no estoy interpretando, si yo no estoy teniendo en cuenta, por ejemplo, las unidades de mi respuesta, la lógica de lo que me está dando, ¿cómo puedo argumentar esos resultados y si estos resultados son coherentes dentro del contexto? ¿Qué puedo hacer a futuro yo con eso? Realmente pierde el sentido pedagógico de lo que estamos haciendo. Así que mi invitación a todos nosotros como docentes es hacer este camino dentro de un proceso reflexivo de aprendizaje continuo, donde intentemos integrar las herramientas teóricas y aplicadas para llevar a los estudiantes a un resultado que realmente tenga impacto, pero desde un conocimiento previo. No dio, pero no tengo ni idea por qué no dio. Dio y lo puedo sustentar, porque de hecho habíamos hablado en un principio que hoy en día el mercado está buscando 3 tipos de habilidades. Las habilidades duras, entre comillas, las habilidades blandas, entre comillas, y las habilidades analíticas. Digamos que desde la perspectiva de nuestros estudiantes al salir al mercado laboral, ya la parte de cálculo que antes tenía tanto peso, hace 20 años, ha perdido mucho valor. Ahora necesitamos personas que puedan utilizar su conocimiento y su expertise para ir más allá con lo que se puede hacer. Queremos ver más allá. Queremos subirnos en hombros de gigantes e ir más allá, literalmente. Estoy muy de acuerdo con usted, profesora. Yo añadiría algo que para mí es muy relevante, que es la cercanía al mundo real. La data incluso del mundo real. Es interesante, yo encuentro grandes diferencias entre un ejercicio que se hace, digamos así, con data no real o ficticia o creada específicamente para el ejercicio, a un ejercicio cuando o tomamos base de datos pública para tomar esos datos y ejecutarlos, o de alguna forma, de alguna manera se hace referencia y dejamos que el propio participante, que el alumno, traiga su data para hacer el ejercicio. Yo creo que ahí hay una conexión muy especial, hay un desarrollo muy poderoso cuando se le da al alumno, al participante, esa relación con el mundo real, ¿no? Esa oportunidad de decir, bueno, yo estoy aprendiendo algo y estoy aplicando algo que realmente existe en el contexto real. No es solamente una teoría, sino es algo práctico que yo me estoy llevando y estoy tomando decisiones en base a ello. Creo que hay una diferencia importante ahí y sentiría que ese contenido debe partir de ello, de una aplicación. Ahí me llevas a un punto interesante y es cómo las personas que llegan a nuestras aulas tienen casi que 2 perfiles. Los que nos llegan con grandes cantidades de datos reales y nos dicen qué más podemos hacer con esto, y los que llegan con grandes ideas y sin datos. Y entonces entramos nosotros a ofertar y a proponerles estas datas gubernamentales, estas bases de datos abiertas. En nuestro caso, digamos, en Colombia contamos con unas bastante sólidas, más las que podemos conseguir de forma internacional, para que ellos, si no logramos específicamente la base y no la queremos hacer en forma ficticia, logremos en el aula trabajar en paralelo. Y hemos tenido ejemplos de ellos. Recuerdo en este momento una estudiante cucuteña. Cúcuta es una ciudad al norte de nuestro país, donde su propósito con esta formación era crear el inventario para montar una licorería. Para eso llegó ella a clase. Y entonces no conseguimos ningún inventario de cómo es el consumo de licor en Colombia porque son unas bases de datos muy cerradas. Así que tuvimos que adecuar bases de datos norteamericanas, mirar cómo era el comportamiento demográfico en la ciudad de Cúcuta y después de coger por un lado y por otro logramos generar el inventario y ya tiene abierta su licorería en 2 años. Entonces, muy bonita todas las áreas en donde nosotros podemos tener un impacto. Son supremamente diversas. Pasan por los análisis de puerto para carga, llegan a la zona de comunicaciones, manejo de energías, temas médicos, farmacéuticos. Sí. Es muy amplio. Fíjese, profesora, que no es solamente el estudiante que lo espera, sino también la empresa. La empresa está esperando que la persona que viene a capacitarse en datos llegue haciendo cosas, o sea, aplicando y practicando y haciendo cosas de una vez. Entonces, yo creo que no hay solamente una relación entre que el estudiante quiere aprender para hacer, sino también creo que la empresa quiere que el estudiante aprenda para que haga y hagan
en tiempos muy cortos, ¿no? En plazos muy específicos. ¿Me recuerdas una reflexión entonces desde el punto de vista empresarial de una compañía que hace 2 años nos decía, hace 2 años, necesito un científico de datos para mi organización? Y hace como un año lo que hizo fue tomar a la alta gerencia y enviarla a capacitación, porque se dio cuenta que era mejor, más rápido. Es un tema de eficiencia. Es más rápido tomar a las personas que conocen del negocio y capacitarlas en datos para que lo implementen, a tomar a alguien que sabe de datos y llevarla al negocio. Se demora más tiempo en entender el contexto de la organización para implementar. Entonces ahí hay experimentos y desarrollos muy intensos. El modelo TPACK es fundamental para comprender cómo se puede integrar la enseñanza de la ciencia de datos de manera efectiva, y este concepto se observa claramente en las narrativas pedagógicas de los dos docentes entrevistados. Ambos docentes, aunque con enfoques y contextos de enseñanza distintos, demuestran la relevancia de equilibrar el conocimiento disciplinar, pedagógico y tecnológico en sus prácticas educativas. En el análisis de las entrevistas, la profesora Yadira y el profesor Ricardo aplican el conocimiento disciplinar al enseñar ciencia de datos, utilizando herramientas y conceptos estadísticos y de programación para desarrollar competencias en sus estudiantes. La integración del conocimiento pedagógico también es evidente, ya que ambos docentes promueven el aprendizaje basado en retos y el trabajo colaborativo, aspectos claves de la enseñanza activa. Además, el uso del conocimiento tecnológico es palpable, ya que ambos recurren a herramientas digitales para facilitar la visualización, el análisis y la comunicación de datos, destacando la importancia de la tecnología para realizar actividades de aprendizaje interactivas y colaborativas. La diferencia en la interpretación y aplicación de estos conocimientos puede explicarse por las distintas etapas del proceso educativo en las que cada docente está involucrado. La profesora Yadira, trabajando con estudiantes de pregrado, hace más énfasis en las actividades y su impacto directo en el rendimiento estudiantil, utilizando plantillas y ejercicios como herramientas clave. Por otro lado, Ricardo, orientado a estudiantes con un perfil de nivel posgradual, se enfoca en ejemplos contextualizados y en la retroalimentación que conecta los conceptos de ciencia de datos con situaciones reales del mundo laboral. A través del análisis de sus enfoques se observa cómo ambos docentes emplean de manera efectiva el modelo TPACK para mejorar el aprendizaje de la ciencia de datos. Ambos integran los 3 conocimientos fundamentales, disciplinar, pedagógico y tecnológico, adaptándolos según el contexto y los objetivos de enseñanza. Este uso balanceado de TPACK no solo facilita la enseñanza de la ciencia de datos, sino que también asegura que los estudiantes desarrollen habilidades críticas y éticas para manejar, interpretar y comunicar datos de manera efectiva. La enseñanza de la ciencia de datos se ha convertido en un componente fundamental en la educación moderna, dado el creciente protagonismo de los datos en diversos aspectos de la sociedad. En este contexto, la alfabetización de datos se presenta como una extensión de la alfabetización pedagógica, que implica la capacidad de traducir datos en constructos pedagógicos significativos. Este proceso no solo incluye la recopilación y análisis de datos, sino también la capacidad de integrarlos en prácticas educativas que transformen el aprendizaje y mejoren la toma de decisiones pedagógicas. A medida que se profundiza en el campo de la alfabetización de datos, se observa una evolución hacia enfoques que no se limitan únicamente a los entornos formales, sino que incorporan dimensiones más amplias y complejas. Estos enfoques incluyen no solo el desarrollo de habilidades cognitivas, sino también la consideración de aspectos éticos, creativos y críticos. Los marcos de alfabetización de datos, como los propuestos por Raffaelli en 2020, ofrecen una guía estructurada para integrar estos elementos esenciales. En particular, los aspectos de conciencia, acceso, participación, administración, comunicación, uso ético y conservación son fundamentales para fomentar individuos capaces de gestionar, analizar y utilizar datos de manera responsable y efectiva. El debate sobre la alfabetización de datos en la pedagogía subraya la importancia de un enfoque integral que no solo capacite a los estudiantes en el uso técnico de los datos, sino que también los prepare para cuestionar y reflexionar sobre el impacto social y ético de la utilización. En este sentido, la enseñanza de la ciencia de datos debe ir más allá de la simple instrucción técnica para incluir el desarrollo de un pensamiento crítico,
que permita a los estudiantes tomar decisiones informadas, éticas y responsables en su interacción con los datos. Esto, a su vez, fomenta una educación más rica, inclusiva y consciente de los retos contemporáneos que plantea la sociedad de la información. Con un tema tan interesante se hace necesario hacer una reflexión que nos permita redundar sobre todas las ideas que nos presentan. Es tan importante hablar de ciencia de datos que el World Economic Forum lo tiene planteado dentro de uno de sus tres pilares de generación de divisas para este siglo. El primero, servicio de atención al envejecimiento; el segundo, manejo de tecnologías para la energía; y el tercero, tecnologías de ciencia de datos. Fíjate que esa responsabilidad recae en tus hombros, ¿no? En los hombros de los que somos docentes. Entender a ese nuevo educando de alguna forma, o a esa nueva persona que llega a nuestras aulas, ¿sabes? Buscando esa educación con relación a los datos de una forma fácil, ágil, rápida, estructurada. Para nosotros realmente significa un reto. Y significa un reto metodológico, ¿no? Donde la estructura metodológica es antigua, yo creo que han quedado completamente en desuso, ¿no? Así como tú podríamos indicar, bueno, cómo enseñaban estadística antes comparado con cómo enseñamos ahora ciencia de datos o conceptos cercanos a la estadística en la ciencia de datos. Pensaría que todo lo que es metodológicamente ha generado un cambio muy relevante, muy importante, dándole a estos alumnos, a estos participantes, una oportunidad más allá que quizás de la que teníamos inicialmente, porque ahora pensamos en el engagement, pensamos en la cercanía, pensamos en el hacer, en que ellos hagan parte de esos datos como sus propuestas de valor, como sus propuestas de vida. Y es que dentro de este proceso dinámico de enseñanza-aprendizaje, la enseñanza de la ciencia de datos ya no es una opción, es obligatoria, se requiere, y es cuando uno entra a ver cómo ha cambiado, por ejemplo, la definición de datos, que antes la teníamos en los maravillosos libros clásicos de estadística, y ahora lo vemos como el dato es el número, valor numérico, que representa la emoción del cliente. Cuando yo entiendo eso, cuando puedo llevar la comprensión de ese concepto a la organización y puedo entender dentro de mi organización la posibilidad de convertirla en un océano azul, donde con esa comprensión puedo generar riqueza, nuestro papel se está cumpliendo. Entra el papel entonces del estudiante y del profesor. Fíjate qué importante es que la ciencia de datos permea todas las estructuras, que me hiciste recordar un ejercicio que hicimos recientemente con un escritorio de abogados, ¿no? Con un grupo de abogados. Este grupo de abogados tenía un registro profuso, detallado de la cantidad de horas por caso, los esfuerzos que llevaba cada uno, y de alguna forma y de alguna manera un escritorio jurídico o una firma jurídica factura y entrega valor a sus clientes a través de la cantidad de horas y el esfuerzo. Ese registro profuso que tenían ellos, detallado de información, nos dio la oportunidad de aplicar algo de análisis de datos y generar un pronóstico, generar una forma de decirle a los abogados o al cliente de este grupo, de este escritorio jurídico, cuánto más o menos costaría el caso en base a la complejidad que se planteaba. Generó la oportunidad de hacer eficiencias operativas dentro del proceso entre los diferentes abogados. Entonces fíjate que algo como la ciencia de datos o el análisis de datos se hace cercano a cosas que nos parecen lejanas, ¿no? A hablar de la parte legal siempre ha parecido lejano para todo lo que es tecnología, datos y esta estructura. Y hoy en día pensaría que eso es necesario hasta en los escritorios jurídicos. Y qué gran oportunidad tenemos los docentes de cualquier cátedra, o me imagino un docente del área legal, ¿saben? Tratando de decirle a sus alumnos cómo estructurar este tipo de costos asociados en un escritorio de abogados y enseñando ese pedacito de ciencia de datos que se necesita saber. Creo que ahí es donde está realmente el poder de nosotros como docentes en entregar analítica de datos en todas y en cada una de las cátedras, ese pedacito que nos hace falta para cada una de las ciencias. Wow. En esta sinergia entre los docentes y los estudiantes, donde el docente se ve llevado de manera dinámica a conocer e implementar, y los estudiantes son estudiantes digitales que quieren todo un clic,
que quieren todo rápidamente. El llamado de atención quizá es el llamado a la justicia. No lo podemos todo hacer aplicado y sin bases. No podemos quedarnos en las bases teóricas sin aplicación. Necesitamos encontrar esta estructura que ponga el punto medio y que nos ayude a generar para todos valor dentro de la organización. Muy de acuerdo. No solamente muy de acuerdo en ello, en ese punto medio, sino también de alguna forma lograr entregar y entender y profundizar que todos estos nuevos ecosistemas digitales, todas estas nuevas estructuras como IoT, blockchain, todo esto que parece como por sonrojarnos, ¿no? Cuando hablamos de nuevas tecnologías, que en un usuario, pues que en un muchacho de estos que llega a nuestra cátedra, a veces nosotros nos sorprendemos porque es mucho más digital que nosotros, pues poderlo aprovechar, ¿saben? Y personalizarlo incluso, o sea, darle al estudiante esa capacidad de poder personalizar tecnología para sus objetivos y desarrollo. Y a su vez también darles a entender cómo la ciencia de datos es la base de todo ello, ¿no? De todas esas tecnologías. Porque llegamos hablando de inteligencia artificial o de IoT o de blockchain y entendemos qué hace en general, pero no sabemos lo que está debajo, ¿no? No sabemos ese juicio de valor que es la data que está debajo para ello. Creo que ahí también hay una oportunidad fantástica de no solamente utilizar y apropiar las nuevas tecnologías en la enseñanza de análisis de datos, sino también dar a reflexionar que todas esas nuevas tecnologías dependen de una base, y esa base es los datos específicos. En últimas, docentes, estudiantes y sociedad tenemos una gran perspectiva de aprender y hacer muchísimas cosas maravillosas para seguir generando valor. Muchísimas gracias a todos por su atención. Okay. Gracias a todos y recuerden que el análisis de datos es parte de nuestro ADN en estas nuevas sociedades, en estas nuevas economías. Muchas gracias. Para cerrar esta charla sobre narrativas pedagógicas desde la analítica, el reto de enseñar la ciencia de datos, esperamos que haya sido útil y estimulante explorar los desafíos y oportunidades que implica la enseñanza de la ciencia de datos en la educación moderna. Como hemos discutido, el enfoque pedagógico basado en la analítica de datos no solo promueve habilidades técnicas, sino también una reflexión crítica y ética, esencial para fomentar ciudadanos responsables en el uso de la información. Agradecemos su atención y su interés en este tema tan relevante para el futuro de la educación. Si desean profundizar en lo tratado o tienen preguntas adicionales, no duden en ponerse en contacto con los 3 autores que hemos colaborado en este video. Los datos de contacto estarán disponibles a continuación.